Aquí estamos, otra semana más en Yo también vendo a empresas. Hoy vamos a hablar con Eduardo Laseca, mi socio, uno de mis socios de Outbounders. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, pues aquí andamos. Yo creo que todos estamos bastante bien. Hoy es viernes, grabando en viernes, también a modo anecdótico, y tenemos con nosotros a Pablo Mazón, que es el CEO de una empresa que se llama Movertis, movertis.com. Ya dejaré en las notas del episodio los datos, el perfil de LinkedIn de Pablo y la página web para que echéis un vistazo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, oye, encantado, con muchas ganas de aportar contenido de valor, ¿no? a la conversación que surja de hoy. Pues vamos a intentarlo. Bueno, que sepáis que Movertis es una aplicación que lo que te permite es controlar, bueno, pues el tema de dónde están tus vehículos, supervisar a los conductores, optimización de rutas y reducción de costes, todo en un clic. Así que ahí viene un poco lo que hace Movertis, claro, empresas de transporte, obviamente. Bueno, Pablo, lo que queremos hoy tratar contigo es entender, pues, puesto que llevas ya 14 años y pico con la empresa, que ya ha llovido, nos gustaría entender cuál ha sido tu proceso para llegar a tener lo que entiendo que hoy ya sí que tienes, que es un buen equipo, una buena maquinaria de ventas. Vale, perfecto. Pues os hago un poco de contexto, porque yo realmente comencé la empresa muy joven, con 21 años. Entonces, Wow. bueno, cuando empiezas solo con una empresa pequeñita, vas a hacer visitas, te das cuenta que al final pierdes mucho tiempo y piensas, madre de Dios, hasta que consiga un salario, aquí va a pasar la tira. Pues bueno, me di cuenta que el formato digital, pues hablo pues hace 14 años, ¿no? O sea, la venta digital tenía mucho más sentido. Hostia, en un día podía hacer muchas más ventas, podía ajustar más los costes, aunque era pequeño y tenía capacidad de ajustar costes, pero a largo plazo permitía ser más escalable. Y luego, sobre todo, importante, si mi empresa quería tener clientes en toda España, o una de dos, invertía en una estructura comercial de 4, 5, 6 comerciales, cosa que con 21 años hubiera sido un fracaso estrepitoso seguro, porque yo te diría que hoy en día se gestionara un equipo de ventas, pero con 21 años ni con 27 seguramente no. Pues bueno, vi que el formato de venta digital, ¿no? Que hoy en día pues, ha ido cogiendo diferentes nombres, para mí tenía mucho sentido, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, pues hacías mucha llamada, mucho telemarketing, que se ha llamado toda la vida, ¿no? De, ¿qué tal? Te llamo para ver si te interesa, si no etc. A veces concertabas una visita, aunque sea para no ir en una visita en frío. Y poco a poco la empresa fue creciendo, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta bueno, que si queríamos crecer, el modelo tenía que escalar. Y que para escalar, pues teníamos que montar una serie de engranajes que eran importantes. Entonces, nosotros durante bastantes años, o sea, somos una empresa en un nicho de mercado que somos muy importantes dentro del nicho. Te diría que somos la segunda, tercera empresa en el sector a nivel de marca, notoriedad, etc. Aunque en facturación hay alguna más grande, sí que nosotros cuidamos muy bien y tenemos un gran posicionamiento a nivel de conocimiento de marca. Pero somos pequeños realmente, no tenemos 20 comerciales, no tenemos 20 SDRs, porque no somos la típica startup que ha recibido una millonada detrás. Somos una empresa que se creó con 3.000 euros de capital social y que hoy en día está en 1,5 millones de ARR, pero nunca ha pedido dinero a nadie, nunca ha tenido inversores detrás, con lo cual, pues lógicamente también haces las cosas de una forma más prudente, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Bueno, vamos a crecer poquito a poco, pero vamos a hacer que esa aceleración de crecimiento cada vez sea mayor. Entonces, estuvimos Ok. bastantes años con lo que sería el típico bueno, pues, comercial, ¿no? Que cubre toda la cadena de valor. El comercial Ujú. busca contactos, el comercial llama, el comercial hace una demo, el comercial vende e incluso a veces da un poco de soporte, aunque siempre lo hemos tenido diferenciado, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues bueno, que estamos en un mundo donde la especialización es más sencilla, que yo siempre digo que esos comerciales son Superman, ¿no? O sea, a veces hay gente que es muy buena vendiendo. Ahora, no le pongas a Ahí llamar parece en que, frío. ahí parece que ha habido un pequeño. ¿Sí? Perdóname, Pablo, que parece que ha habido un pequeño microcorte. Disculpa, no, pero Vale. sigue. Oye, de Se todas corta. formas, hay un tema que me gustaría destacar de lo que has comentado. Ahora sigues desarrollando, pero me ha llamado la atención que fuisteis bastante pioneros en todo lo que hoy se conoce como temas de inside sales o de digitalización de la función de ventas. Eso me ha llamado la Sí. atención. ¿Cuándo lo pusisteis en marcha? Hace ya años, entiendo, ¿no? Sí, de hecho te diría, ¿eras consciente de que estabas haciendo un inside sales? No, simplemente fui consciente de las limitaciones. Oye, somos 4 personas en la empresa, queremos vender a un tío de Sevilla, a una empresa de Madrid y a una empresa de Galicia, pues no queda otra que hacer una demostración online a través de, pues en Suyasti. No te sé decir ni qué herramienta usábamos. Quizá habíamos usado incluso a veces Skype para hablar con algún cliente,
Sí, o Google Meet, la que había Webex, ¿no? Era una que o estaba Webex, sí, Webex, o ¿no? Era sea, la que estaba más. yo te diría que tenía incluso alguna contratada que siempre era un poquito lioso porque el cliente a veces tenía que descargar algo o no era compatible. ¿Vale? Por ejemplo, hoy en día usamos Google Meet, y es una cosa que todo el mundo conoce, sencilla, fácil, con un clic inicias, nunca hay problemas Sí. de navegador. ¿Vale? Pues estábamos haciendo eso, pero seguramente si me dijeras, ¿eras consciente de que estabas innovando? Sí. ¿Eras consciente de que eso tenía un nombre y una categorización y una forma de trabajar? Claro. No. No. Simplemente, pues Y bueno, además dime. tendríais resistencias, ¿no? Porque, es decir, hoy está absolutamente naturalizado. Pero Claro, yo me acuerdo que una vez a mí, antes de la pandemia, una persona que me contactó, que me hizo prospección y que yo acepté la reunión, joder, me dijo, oye, pues vamos a tener la reunión en remoto. Estaban aquí en Madrid. Hostia, a mí lo acepté, evidentemente, no pasó nada, pero me chirrió, ¿no? Lo vi como algo, ostras, que no. sí. Entonces entiendo También que a has de tener vosotros en también os cuenta, pasaba eso, ¿no? que, o sea, yo hice un análisis estratégico y es, al final, también hay una resistencia cuando con 21 o 22 años y cara de niño vas a ver a un cliente, en nuestro target es cliente de 40 50 años en físico. Es decir, quieras o no, en nuestro caso, la resistencia era igual o mayor si ibas a ver a alguien, ¿no? Porque si que va a venir un chaval que podría ser mi hijo o que tiene la edad de mi hijo a Ujú. hablarme sobre qué tecnología implementar en mi empresa de transporte, ¿no? Y encima, con una estructura pequeña, sin una garantía detrás. Entonces, nosotros apostábamos mucho por el formato digital porque no teníamos nada que perder respecto a la venta presencial, aunque también habíamos hecho, es decir, si un cliente de Barcelona, pues estando en Tarragona, nos pedía que lo fuéramos a ver, si tenía sentido se le iba a ver, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente pues perdías mucho tiempo. Y Vale. fuimos perfeccionando eso. Es decir, fíjate, yo me acuerdo que hasta llegué a programar, que en vez de enviar los presupuestos en PDF, programé en mi página web una función en JavaScript que cuando accedías a la URL me avisaba por correo electrónico. ¿Vale? Lo que hoy en día hay Joder. 40.000 herramientas que Sí, lo sí. hacen, ¿no? Y que te dicen en qué página ha estado, cuánto tiempo ha estado en el PDF. Que para mí fue la bomba conseguir recibir un correo de Manolo acaba de ver tu correo, ¿no? ¿Y Porque era qué como, hacías cuando te ocurría eso? Cuando te saltaba la alerta. pues normalmente dejabas unas horas de margen. Por ejemplo, te llega a las 10 de la mañana, pues a las 3 llamabas. A ver, evidentemente, si acabas de hablar con él a la mañana, no. Es decir, sentido común. Al final, yo creo que la venta es mucho sentido común, más allá de crear una cadencia o un flujo, al final es sentido común, ¿no? Lo típico de, si envías la propuesta y ves que se abre, llámalo. Bueno, a ver, si he hablado con él a las 10, a las 11 le envío la propuesta y a las 12 la abre, no lo voy a llamar hoy, lo voy a llamar a lo mejor el lunes o el martes. Claro, claro. Pero sé, Un poquito de correcto, prudencia. correcto, pero sé que el martes tengo información privilegiada sobre si ha mirado o no la propuesta. Y eso es muy Ujú. importante porque, bueno, a ver, el cliente siempre tiene razón. Bueno, es discutible, ¿vale? El buen cliente tiene razón, el mal cliente no. Y a veces el cliente miente porque no te sabe expresar de otra forma, me lo he mirado y no me encaja. Y prefiere decirte para no ofenderte, no me ha dado Sí. tiempo a mirarlo, ¿no? Entonces, Oye, eso que acabas de comentar del cliente miente, joder, me hace recordar un post que publiqué en LinkedIn que tuvo un éxito de la leche, que precisamente se titulaba así: ¿Por qué me miente, señor cliente? correcto, ¿no? Porque yo he llegado a la conclusión que es que la gente no sabe decir las cosas o cree que si las dice ofenderá, ¿no? En Sí, cambio, para nosotros como proveedores, ¿no? En cualquier sector, es mucho más productivo que un cliente te diga, pues mira, me la he mirado y hostia, pensaba que mi expectativa era otra. Hostia, pues dímelo, porque a lo mejor yo te he incluido un tipo de servicio que no necesitas, o a lo mejor hay una cosa que no estás entendiendo. Si me dices, no me ha dado tiempo a mirarlo, porque me has descartado virtualmente y estás buscando otra opción para comparar, lo único que haces es empeorar tu proceso de decisión, porque ni me claro. estás dejando a mí como proveedor o asesorarte bien o decirte, oye, pues tienes razón, mi servicio no te va a encajar, que también es factible También decirlo. ocurre en ese tipo de casuísticas de donde de repente, joder, pues no te están diciendo una cosa y luego ves que a los días o a las semanas ocurre otra distinta y dices, joder, pero por qué no me han dicho las cosas tal y como son, ¿no? Yo, fíjate que ahí llegué a la conclusión, en base a mi experiencia, de que muchas veces el interlocutor principal con el que tú tienes la relación comercial, a lo mejor él está también queriendo hacer el proyecto, pero en el camino se encuentra con dificultades de otros roles de interlocución Sí, en la empresa que le paran, ¿no? Que le dicen, oye, macho, pues lo siento, pero esto no va para adelante, porque mira, al final hay otro proveedor que el director de no sé qué también está mirando y vamos a ir por allí. Y la persona se ve como en una situación incómoda de la sí, cual muchas veces le cuesta salir, ¿no? Y decirte, oye, Pablo, no es que te estuviese mintiendo, macho, es que me he encontrado con esta situación sí, correcto. inesperada
y ya está, ¿no? Ya ha ocurrido así, pero muchas veces notas que ese tipo de situaciones, ¿verdad? De Dices, joder, hecho, pero ¿por qué? No, no es que te esté mintiendo, es que ocurren cosas, ¿no? Que correcto. escapan al control, tanto nuestro como del propio interlocutor. Y de hecho, te diría que el reto de la venta digital es como tienes menos inputs, ¿no? Si tú vas a ver a una oficina a alguien, ves cómo va vestido, cómo tiene la mesa de ordenada. Yo me fijo en estos detalles. Un tío ordenado con la mesa seguro es un tío escrupuloso a la hora de crear un presupuesto. ¿Dónde se sienta? Si el resto de compañeros le saludan o no, hostia, tienes una serie de inputs que te permite saber ese tío es un decisor, es un usuario, tiene buena relación con su jefe, no tiene buena relación con su jefe, decide solo, ¿vale? No tiene nada a hacer en toda la mañana, por tanto, si no me atiendes que me da la gana, o va a tope, por tanto, si lo llamo y no me atiende, no pasa nada, tengo que seguir insistiendo. Pero claro, en la venta digital eso se pierde. Se Entonces, pierde. nosotros, de hecho, en el equipo de SDRs, ¿no? de desarrolladores de negocio, que es un telemarketing, pero con calidad, ¿no? Avanzado, donde hago una prospección previa, una cualificación, miro quién es esta persona en LinkedIn, etc. Siempre les decimos lo mismo. Tienes que intentar conseguir esos inputs de información que no tienes porque estás ciego, ¿no? No estás viendo al otro lado a la persona y tienes que hacer las preguntas correctas que por teléfono no suenen ofensivas, pero que permitan indagar sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, oye, pues en vez de preguntarle, oye, ¿eres tú el que decide? ¿No? Que es la típica pregunta que muchas veces tenemos de, no sé si este tío decide o solo coge presupuestos. Pues plantearlo de otra forma, ¿no? Genial, Luis, oye, ¿y qué otras personas de tu empresa quizás es necesario que vean también esta propuesta, ¿no? Claro, claro. Yo a veces planteamos preguntas que no tienen nada que ver con el decisor, pero sí nos permiten saber si lo es. Genial, oye, y a nivel de condiciones, permanencia, duración con el otro contrato, ¿cómo lo tenéis? Pues se supone que es el decisor o el responsable de compras. Muchas veces, no, yo decido la compra. Bueno, Claro. si no sabes si un contrato tiene permanencia, seguramente no eres el decisor, por mucho que me hayas dicho que sí. Entonces, sin ofender a la otra parte. Una cosa que me parece interesante para la gente que está escuchando el podcast, y creo que es una cosa que consiguió Movertis, es romper varios paradigmas, ¿no? El primero, una empresa que está en Tarragona, fuera de los hubs, ¿no? Que imagino que eso tiene que ser un reto brutal para alguien que encima está empezando a vender a un sector tan maduro y, como tú dices, a alguien tan joven. Yo creo que hay mucha gente que se sentirá identificada con eso. ¿Qué tiene que hacer una empresa tecnológica pequeña que quiere vender al sector que está por digitalizar, que es un poco el proceso, ¿no? que hizo Movertis, y encima cuando tienes falta de recursos porque no puedes visitar a todos tus clientes en territorio nacional y lo tienes que hacer todo de una forma remota? O sea, que tú fuiste pionero en Inside Sales por necesidad. Por necesidad, sí, porque, hombre, yo me he ido a Madrid un día y he vuelto en coche y me he pegado 10 horas en coche para ir a ver a un cliente grande. Pero evidentemente con 22 años lo haces, con 35 y 3 hijos no, ¿no? Entonces, claro, se hace por necesidad. Hay un tema. Yo, por ejemplo, tenía una empresa en Tarragona, nunca percibí que fuera un inconveniente el tenerla en Tarragona, quizá por el nicho en el que estamos, el sector en el que estamos, que tenemos un perfil de cliente poco digitalizado. Por tanto, también es un perfil de cliente que conoce poco el ecosistema tecnológico y digital. Así como en otras empresas, por defecto van a ir a Madrid o Tarragona a ver qué empresas ofrecen esos servicios, porque es donde están los punteros, es donde se mete la pasta en startups que tienen capacidad de hacer cosas, etc. Claro, al señor Manolo de 50 años que tiene también su empresa en un pueblecito de Andalucía con 30 camiones, ese señor sí que es cierto que le genera cierta reticencia, o le generaba, ¿vale? Porque hoy se ha perdido mucho gracias al COVID también, cierta reticencia a la contratación de una empresa que está en la otra punta de España. Sin embargo, también, evidentemente, al hacer un discurso pues, en una vídeo, te ven, nosotros enseñamos la oficina. Mira, te voy a enseñar la oficina, ¿no? Giramos la cámara. De hecho, este compañero mío es el que te trata. Intentamos romper esa barrera del miedo. Evidentemente, hemos tenido casos de un cliente o de varios de, no, mira, ¿sabes qué pasa? Joder, que estáis en Cataluña y, claro, incluso con el conflicto político, ¿no? Es decir, me genera cierto resquemor porque no por vosotros, pero bueno, por la inestabilidad que eso supone, ¿no? A las empresas nunca les gusta la inestabilidad, sea del tipo que sea. Entonces, bueno, pues evidentemente hay clientes que prefieren que los vayas a ver. Hoy mismo, esta mañana mismo, una de mis comerciales ha ido a Tarragona a 10 kilómetros a ver a un cliente que ha hecho, es que son de vieja usanza, es gente de apretón de manos. Pero bueno, ha salido de allí con un contrato firmado, cosa que hombre, pues mira qué bien. Mira qué bien. ¿Nosotros qué hacemos? Oye, si hay que hacer una visita presencial, se hace, siempre y cuando eso acelere el proceso de venta, o siempre y cuando el proceso de venta, aunque no se acelere, es importante o estratégico para la compañía.
¿Tiene sentido ir a ver a una empresa? Bueno, ahora tenemos gente en Madrid, ¿no? También, pero ¿tendría sentido que yo vaya de Tarragona a Madrid a ver a un cliente? Bueno, depende. ¿Va a ser un ticket medio de 1.000 euros al mes? Pues claro que sí. Lo que voy a intentar es agruparlo con otros clientes para rentabilizar al máximo mi viaje, ¿vale? Pero si no, no. Entonces, el reto de las ciudades pequeñas, yo por mi forma de ser, creo que el buen servicio o la calidad a la hora de prestar un servicio es más potente que la ubicación en la que estés. Dicho de otra forma, una empresa de Burgos, de Valladolid, de un pueblecito de Sevilla, puede tener la misma o mayor capacidad de ofrecer un buen servicio que una de Barcelona o de Madrid, que está dopada de millones de inversores. Precisamente porque además es donde peor se hacen las cosas, y tampoco quiero ser anti-inversores, porque no se sabe, pero yo he visto algunas startups que, como el dinero no es mío, lo quemo muy rápido, ¿no? Y las que no hemos tenido inversión o no hemos querido tener inversión, porque yo en este caso he rechazado varias en los últimos 2 años, creo que es muy importante decir, oye, el dinero es mío, y si sale bien, perfecto, pero si sale mal, tengo 2 oportunidades más, no 20. ¿Vale? Eso, Claro. por ese mismo motivo... Perdóname, por ejemplo, Pablo, sí, que te dime. interrumpa, Dime. porque abres muchos hilos y yo me Sí. quiero centrar en profundizar en alguno, ¿vale? Por ejemplo, abriste un hilo que me pareció interesante. Luego retomamos con lo que estás comentando, pero se me quedó un tema pendiente, 2 temas pendientes. El primero se me quedó cuando estabas hablando de tema de cualificación a través de las preguntas, que me pareció muy interesante. Sí, Es decir, me correcto. estabas comentando, oye, nosotros hacemos una serie de preguntas, por ejemplo, para atender cuál es el nivel de autoridad que tiene la persona con la que estamos hablando, la A del método BANT, ¿vale? Sí, De authority. correcto. ¿Vale? O sea, que esto me lleva a pensar que tenéis definido, y me gustaría que nos explicaras un poquito cómo, un proceso de cualificación de Sí, las correcto. oportunidades, ¿no? Nosotros hemos pasado, y pasamos un poquito más al caso Movertis, de tener un comercial que hace un poco de todo, con lo Ese era el cual... segundo hilo que quería retomar contigo, que empezaste Vale, contando efectivamente que teníais un pues full cycle y ahora correcto, hemos tenéis pasado otra de full cosa. cycle a una segmentación por roles, ¿Vale? donde inicialmente hicimos SDRs y account managers. Ok. Incluso a nivel de SDRs hemos ido atrás a un market research. Es decir, Ok. tenemos una persona hoy en día, o sea, para los que les pille nuevo esto y puedan escuchar el podcast, ¿no? Un comercial puede buscarse la vida, buscar sus contactos, ver con quién hablar, contactar, hacer una demo, etc. Pero eso desgasta mucho, o tienes un comercial que el 80% del tiempo hace investigación y el 20% del tiempo vende. Entonces, para escalar bien, y siempre y cuando haya volumen, y la empresa evidentemente lo puede hacer, lo que tiene sentido es decir, oye, yo tengo un comercial que está el 80% de su tiempo haciendo reuniones y demostraciones, porque es un tío que va a hacer mucho, va a hacer muchas más veces eso y lo va a hacer mucho mejor que si lo hiciera solo un 20% de su tiempo. ¿Vale? Por otro lado, tengo los SDRs. ¿Cuántas demos más o menos atiende uno de tus account executives al día? Vale, pues mira, Eso es interesante a nivel de en estas métricas, ¿no? últimas semanas hemos llegado a hacer hasta 5 al día por account, con 2 accounts, ¿vale? Que tenemos 2, es que es lo que digo, tampoco tenemos 20, ¿vale? Para mí lo razonable es 3-4, es decir, hemos llegado a tener 5 porque la parte previa se está haciendo muy bien. Claro, Entonces, es que claro, eso quiere decir que tu equipo de SDRs está funcionando correcto. Y market research, a todo sobre trapo. todo. Y Porque market research. correcto, es decir, para que el comercial no llame, lo ideal es formar a gente que llame, que sería un SDR, ¿vale? Pero un SDR ha de tener claro, más que un guión, ¿vale? Normalmente se dice, vamos a establecer un guión de speech, de qué decir y qué no. A mí me gusta más el concepto de burbujas de información. Es decir, un SDR ha de ser alguien que ¿Burbujas? tiene ¿Cómo lo has llamado? burbujas de información, es decir, que tiene temas de conversación muy claros y que, igual que en un evento social saca uno u otro en función de por dónde ve que evoluciona la conversación, ha de poderlo sacar. ¿Por qué? Porque por experiencia, y ahí sí que hemos tenido malas experiencias a veces no sabiendo filtrar o detectar correctamente a quién contratábamos, coger un SDR que se aprenda muy bien un guión, pero que luego cuando se sale del guión no sabe seguir una conversación o no sabe llevarla a un punto de interés para el cliente, significa quemar contactos. Entonces, si estás en un nicho de mercado donde los contactos son finitos, eso es un problema, porque al cabo de 6 meses habrá gente que dirá, oye, ¿para qué me vuelves a llamar? Se le dije que hacía un año que tenía la solución, ¿no? Entonces, nosotros hemos apostado mucho por tener un equipo de SDRs, que son 2 también, o sea, 2 y 2. Fijaros que no tenemos tal, pero un equipo de SDRs que conoce muy bien los diferentes globos o temas de conversación que se pueden llegar a dar con un cliente, que son temas vinculados a pain points, a puntos de dolor del cliente, a soluciones que el cliente ya usa y cómo éstas se podrían integrar, o a problemas o retos de su día a día en función de su rol.
¿vale? Vale. Con lo cual, las preguntas de cualificación para saber de qué temas hay que hablar, nosotros a nivel de SDR van muy vinculadas a cómo gestionas tu día a día, cuál es tu rol, ¿te ha pasado este tipo de problema? Oye, ¿y cómo lo has resuelto? ¿Y con tu actual proveedor cómo estás abordando este tema? Entonces, Muy hay bien. hay una palabra que yo siempre les digo, todas las preguntas han de ser un cómo, porque son preguntas abiertas. Claro, claro. Si tú le dices a alguien, ¿tienes interés en escuchar esto? Ah, sí, No. no. Ya te has sacado, te has quedado en la cuneta. ¿Y Sí, habéis preparado, o sea, cómo habéis llegado a diseñar esas preguntas? ¿Habéis tenido sesiones para prepararlas? ¿Ha sido algo espontáneo? sí, no, ¿Cómo lo habéis hecho? hay que estructurarlo muy bien, sobre todo porque si quieres escalar, ¿vale? El equipo tiene que poder aprender rápido, ¿vale? Entonces hay gente que si se lo explicas en una reunión lo va a pillar al momento y es gente que es muy viva pensando y va a sacarte una conversación de la nada, y hay gente que evidentemente necesitas entrenarla. Entonces, ¿cómo la entrenas o cómo garantizas que, por ejemplo, vas a poder escalar bien el equipo? Que nosotros ahora estamos en esta etapa, ¿no? Hemos conseguido que los engranajes funcionen y ahora los queremos hacer simplemente más grandes. Oye, pues lo consigues haciéndolo unas tablas de preguntas, por qué se pregunta o qué tipo de dolor o rol o dolor o rol o problema estás abordando con esa pregunta, y un poquito hacia dónde puede derivar la respuesta, la conversación en función de la respuesta, ¿no? Por ejemplo, oye, pues mira, te voy a preguntar, ¿os ocurre que normalmente los choferes cambian de vehículo? No, son todos fijos en su vehículo. Genial, pues no te voy a hablar de problemas vinculados a las multas que no sabes de qué conductor es si tú siempre tienes el mismo conductor en cada vehículo, ¿no? Entonces, nosotros eso lo tenemos estructurado en documentación que ellos pueden consultar y pueden tener abierta en cualquier momento de la conversación. Lo tenéis, te voy interrumpiendo por Sí, por curiosidad, que supuesto. me van. Ese documento de consulta lo tenéis simplemente en un Word, lo tenéis en un mapa mental, lo tenéis en alguna Lo herramienta que tenemos permite. de dos formas. Lo tenemos en un documento, bueno, no es un Word, un documento Bueno, Google sí. online, en este caso bien documentado, o sea, rollo como si fuera un libro, ¿no? Leer un libro porque a este Sí, sector bueno, se preguntan a estas esto se le cosas. llama, de hecho, playbook de prospección o Correcto. playbook de ventas. Vale, ¿Vale? vale. Bueno, de hecho, vais a ver, yo desde pequeñito siempre he sido de, no me quedo con los nombres de qué estoy haciendo, ¿no? Fórmulas matemáticas, fórmulas de física, yo estudio ingeniería, ¿no? O sea, ¿qué fórmula estás aplicando? No lo sé, pero sé que se aplica esta y sé por qué, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, es decir, sea un playbook, sea un documento, etc. Lo que Oye, es Pablo, evidente tú es, estudiaste ingeniería como yo, pero sí, yo no entendía nada. Tú sí entendías, ¿verdad? Se ve que tú. bueno, depende, ¿no? Como todo, la ingeniería siempre hay cosas que se te dan muy bien y hay cosas que dices, madre de Dios, ¿dónde me he metido? ¿No? En la ingeniería, pero bueno, la saqué, que es importante, Bien, ¿vale? bien. Y bueno, pues eso, el documento es muy importante que refleje qué temas de conversación se pueden llegar a dar. Entonces nosotros lo tenemos estructurado normalmente por madurez de la empresa y Ujú. por rol de la persona dentro de esa empresa, ¿no? No es lo mismo hablar con una empresa poco madura, donde quizá una solución tecnológica como la nuestra nunca ha tenido ninguna, por tanto va a pensar que todas son iguales, que al final es ver 4 vehículos en el mapa y ya está, que una empresa que a lo mejor es madura porque hace 3 años que tiene una solución, hace 1 año y medio que se están peleando con el proveedor porque no les acaban de integrar no sé qué, y además estás hablando con el responsable de informática, ¿no? Que es un tío que tiene sus incentivos personales para resolverlo más allá de lo que la empresa, ¿vale? Entonces Está nosotros genial, está genial. combinamos, por un lado, eso, qué rol, qué madurez y qué problemas suele tener ese rol en ese tipo de empresas en función de la madurez, y también combinamos, cuando hacemos sobre todo las demostraciones, lo que es el árbol de, bueno, la pirámide de necesidades desde el punto de vista del rol, ¿no? Un responsable de informática, pues por un lado tiene el objetivo de buscar la mejor solución para su compañía, pero por otro lado tiene incentivos propios que son egoístas, y no es malo, es bueno, pero existen, como por ejemplo, quiero una solución que no me complique mi día a día, quiero una solución que luego al integrarla a mi jefe no se queje de por qué no soy capaz, Claro, quiero una está genial. solución que nadie me venga a Pain decir, points. Los correcto. pain points, claro. Entonces, evaluamos los pain points desde el punto de vista del servicio, cómo esto va a ayudar a tu empresa, pero amigo, que esto muchas empresas se olvidan, cómo esto te va a ayudar a ti. A ti, Porque claro. eres tú el que va a empujar esto para adentro. Entonces, hay una cosa que con Eduardo alguna vez hemos hablado, y David, pues si sois socios también, hoy en día las ventas son en equipo. Si yo voy al responsable de tráfico de una compañía y le digo, esta solución te va a ayudar a trabajar mejor, también tengo que ganarme al de finanzas y decirle, oye, es que esta solución es más rentable, ¿vale? O al director de compras. Y Claro. aunque cuesta €1 más, realmente tú a tu jefe le vas a justificar que tu trabajo está bien hecho, que no es negociarme el mejor precio,
sino hacer que la solución que contrates sea la mejor para tu empresa. Y respeto que tienes ese rol. Y respeto que te Está tengo que fenomenal, negociar. lo tenéis bien claro. Voy a hacer un pequeño parón de resumen. Querida audiencia, tomar nota. ¿Por qué el equipo de SDRs está funcionando en el caso de Movertis? 1. Han dividido las funciones. Ahora hablaremos de la de Market Research. 2. Se han parado a pensar y han reflexionado y han establecido un método basado en preguntas inteligentes para cada escenario y dentro de cada escenario para cada buyer persona para hablarle de diferentes temas que les preocupan. O sea, subrayar esto, por favor, porque es que es fundamental, ¿no? Es que es lo que hay que hacer. Y esto me parece genial. Quería subrayarlo, ¿no? Porque creo que es importante ir metiendo estas pausas. Y una Y ahora segmentación nos hablas más, de lo de Market Research, no te olvides, ¿eh? Pues correcto. Antes de ir a Market Research, una segmentación más que nosotros estamos empezando a implementar en el momento en que queremos que el equipo crezca. Cuando un equipo crece, tienes dos opciones. Todos los SDR hacen de todo, o sea, dentro de llamar van a llamar a cualquier cliente o los puedes especializar, con lo cual se aprende aún mejor la realidad de ese cliente. Y nosotros hemos conseguido que los propios SDR den feedback de cómo mejorar el speech, de qué puntos de dolor han detectado que a lo mejor no están en la guía, en el playbook. ¿Vale? ¿Por qué? Pero son proactivos, muy bien. Correcto. Es decir, si tú tienes... Además, a la hora de escalar el equipo tiene ventajas. Es decir, si tú quieres pasar de 2 SDRs que somos nosotros a 8, me invento, hombre, ¿puede ser que un SDR evolucione lo suficiente como para saber gestionar a 7? Sí, la realidad es más compleja. Entonces, para nosotros la evolución de un SDR, pase o no a Account Manager, pasa por, oye, pues a lo mejor eres responsable de 2 verticales conseguir las reuniones que queremos. Eres responsable de que el speech en esos 2 verticales sea siempre el mejor. Eres responsable de que en esos 2 verticales, si un SDR nuevo entra a ese vertical, esté bien formado. Es una forma de que los SDRs vayan evolucionando por etapas, de forma manera que el que ves que va cumpliendo muchas etapas, a lo mejor le dices, oye, pues ahora quiero que seas Head of SDRs y quiero que me gestiones todo el área. Pero mientras tanto, incluso sin un manager único, tienes a cada uno que cada uno tiene su parcela de terreno. Yo le equiparo mucho al fútbol, que yo no soy de fútbol, pero oye, al final el defensa tiene muy claro que ha de defender el área y el delantero tiene muy claro que tiene que aprovechar todas las jugadas de gol, ¿no? Se saben mover por todo el campo, pero cada uno tiene una parcela de terreno muy acotada y eso hace que a nivel de equipo trabajes bien. Entonces, en los especializar a los SDRs no solo en prospección, sino en una serie de clientes que les hace tener targets, ¿no? Lo que tú haces es tener un lenguaje propio, un conocimiento más profundo de ese vertical de negocio, de ese buyer persona. Eso es un SDR hiper enfocado en un tipo de cliente. Eso es la especialización máxima. A mí me parece brutal. Por no hablar de que puede ser que haya un SDR que los clientes pequeños no se le den bien, ¿sí? Porque puede pasar. A mí, por ejemplo, los pequeños no se me dan bien. Porque me da la sensación, cuando veo que no valoran lo que tienen delante y dices, ¿cómo puede ser que no te des cuenta que esto te va a ayudar? Yo no continuaría con ellos, ¿no? Oye, pues mira, me voy a otro si no me valoras. En cambio, tenemos algún SDR, una rosa en concreto, pues en la medida de la edad, está acostumbradísimo a hablar con este tipo de perfiles de trabajos anteriores. Hostia, se los camela a todos, consigue una reunión con todos rápido, bien, rápido. O sea, además, el proceso de venta en esos estamos consiguiendo que sea súper corto, una semana, semana y media, que en nuestro sector es muy poco habitual porque suele ser mes y medio. ¿Vale? Entonces, cuando los especializas, significa que puedes decir, oye, pues a lo mejor de delantero no me funcionas bien, pero de defensa lo vas a hacer muy bien. Esto es interesante porque pocas empresas lo hacen. Muy pocas, nosotros nos quejamos mucho, ¿verdad? Que pocas empresas que separan la función de inbound y outbound y muchas menos todavía separan SDRs por verticales de negocio o por tamaño, cuando al final es diferente prospectar empresas grandes como prospectar empresas pequeñas, como tú acabas de decir, o a lo mejor prospectar un vertical. Puede ser que sí, puede ser que no, pero creo que es una manera que pocas empresas actúan, lo de especializar a los SDRs desde el principio. No solo haces prospección a este tipo de cuentas, ¿no? Eso me parece una especialización. Y lo puedes mover a verticales que tienen pain points similares. Pues pongo un ejemplo, en nuestro sector no es lo mismo vender la solución a una empresa con autocares, donde hay una serie de puntos de dolor mucho más relevantes que una empresa de servicios técnicos, que la ubicación del vehículo en sí mismo les importa muy poco, pero sí que buscan tener el control de ese vehículo en otras áreas, ¿no? O de otra forma. Entonces, claro, opción A, hay un SDR que tiene controlados los 35 puntos de dolor de 7 verticales diferentes y evidentemente nosotros lo hemos hecho porque con 2 tienes que irlas combinando. O opción B, bueno, pues a medida que vayamos creciendo os voy especializando, con lo cual me vas a detectar puntos de dolor, subpuntos de dolor que en ese sector son muy concretos y, ojo, que hacen que el que está al otro lado diga, hostia, este tío... Esta persona entiende. Conoce muy bien mi sector.
Consigues un SDR con conocimiento experto, que es lo que suelen adolecer los SDRs, que al final Correcto. muchas veces se remiten a ser personas percibidas como telemarketing, que solo saben llamar para pedir reunión y tienen poco nivel conversacional de los problemas, desafíos, los problemas de negocio que tiene el cliente, ¿no? Al especializarle, le conviertes en un casi experto. Oye, yo te quería preguntar otra cosa que me parece súper interesante para mucha gente que vende SaaS como Movertis. Hay mucha gente que prospecta empresas que ya están con una solución como la tuya, y esto le pasará mucho a Movertis, y están sujetos a contratos. ¿Cómo gestiona Movertis, que trabaja en un nicho tan concreto, el prospectar empresas que ya están casadas con la competencia por periodo determinado X? Perfecto. Luego os comentaré a nivel de market research qué hacemos para evitar casos así, o sea, para ir a un sector de una forma diferente. Pero primero hay que entender la realidad del sector. En nuestro caso, por ejemplo, el sector transporte se dice, es una estadística que no te puedo validar, pero seguro que no está muy lejana de la realidad, que el 75% de las empresas de transporte tienen algún tipo de solución, ¿vale? Lo que pasa es que también estamos en un sector que tiene dos casuísticas. Por un lado, la solución es muy tecnológica o es compleja tecnológicamente. Hay un software, hay SIM cards, hay un hardware, hay unas instalaciones en camiones. Es relativamente fácil que alguna de esas 4 patas de la cadena de valor en algún momento falle, ¿vale? Entonces, te encuentras a veces empresas que tienen contratos de servicio, pero que a lo mejor en la parte humana no están a gusto, o a lo mejor en las incidencias les tardan mucho en resolverlo. Y fijaros que no os hablo ni siquiera de si tenemos más funcionalidades o no que su actual proveedor. Simplemente que, oye, yo el día que algo me falle, no quiero quedarme sin un vehículo una semana sin verlo. Quiero que me lo resolváis el mismo día, me enviéis un equipo y al día siguiente vengo al técnico. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, metemos mucho esfuerzo para diferenciarnos. De hecho, es de las cosas que más incidimos a nivel de SDRs y de comerciales, de ser muy claros con los clientes. Hey, yo no voy por precio. Si estás buscando precio, no pasa nada, acabamos esta conversación, pero sí que te garantizo que por un poco más vas a tener un servicio de calidad. Y me imagino que por el tipo de empresa que eres, no buscas precio, ¿vale? Entonces, nadie te... Es una cosa que hemos aprendido con el tiempo. Nadie te acepta que son ratas, ¿vale? Y voy a por tacaños. O sea, nadie dice, no, sí, soy una empresa tacaña, solo me fijo en precio. Todos se justifican. Y cuando se justifican, sabes que los tienes. Es decir... Pero aquí no hablamos de precio. Aquí yo te hablo, te hablo del escenario de... Sí, vale. Fenomenal, pero me queda 1 año y medio de contrato. Pues mira, en ese caso tenemos diferentes acercamientos. Si es una empresa pequeña... disculpad que os he perdido aquí. Si es una empresa pequeña, genial, en ese caso no tiene mucho sentido hablar a corto plazo y simplemente tenemos un CRM, trabajamos con Pipedrive en este caso, anotamos qué proveedor tiene, anotamos la siguiente fecha de finalización y ojo, esto, acordaros que luego os explicaré Market Research que hacemos, esto Market Research lo tiene muy en cuenta, ¿vale? Y si es una empresa mediana o grande, sí que seguimos conversando. Primero para lo que sería plantar una semilla, es decir, oye, es mediana, sabemos que en un año no va a hacer nada, pero también sabemos que si es mediana o grande, antes de tomar una decisión va a quererlo probar, va a querer ver que, sí, por ejemplo, un ejemplo, me acaba el contrato el 10 de marzo, perfecto, no te vas a poner a mirar una solución de estas características el 1 de marzo, ni el 10 de febrero con el pico de trabajo que a lo mejor tendrás. Entonces, vas a quererlo probar 3, 4, 5 meses antes, con la tranquilidad, habla con mi equipo de IT, habla con compras, y para que el día 10 de marzo no cambies, es que esté todo montado. ¿Vale? Es como decir, quiero cambiar de proveedor de Internet, pero mi oficina no se puede quedar sin Internet. Por lo tanto, vas a estar 3, 4 meses probando una solución, coexistiendo con ella, para que el día que el proveedor A te desconecte Internet, el proveedor B ya esté operativo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Los plazos a veces sí que pueden ser más largos. Hostia, acabo de firmar un contrato de servicio con un cliente. Bueno, igualmente aprovechamos la llamada para indagar y averiguar qué les gusta, por qué se han decantado por ellos, si ya nos conocían, es decir, nunca dejamos una llamada como una llamada poco útil. Bueno, pues no nos ha permitido vender, pero sí nos ha permitido entender qué está haciendo bien la competencia, qué le ha gustado al cliente o qué punto de dolor vio de la competencia que le cubrían bien, ¿vale? Con lo cual aprendemos. Es una llamada que es útil, es inversión, ¿vale? Bueno, en ese cliente es importante porque mucha gente utiliza esta objeción para barrer y mucha gente se retira. No, ya tengo contrato y me vence dentro de 24 meses, chao. Y muchos vendedores no aprovechan esta llamada para sacar más información, para posicionarse a futuro, ¿no? Y yo ahí para intentar aprender. Voy a ser muy impopular con muchas empresas que a lo mejor nos estén escuchando y aquí también mucha de la culpa, e insisto, es de los inversores. Si una empresa de golpe mete a 20 SDRs que no entran porque el proyecto les guste,
A veces sí, pero entran porque las condiciones son buenas, me permite vivir en Barcelona, en una startup, el mundo happy flower de Instagram, ¿no? Que hoy en día está lleno, ¿no? Ahora se veían vídeos de cómo es trabajar en Twitter, ahora que estamos de moda Twitter. Y se ve una tía que hace de todo menos trabajar en ese vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si tienes un SDR cuyo incentivo es, estoy en el local de moda que a todo el mundo le gusta, pero mi incentivo real son las comisiones, le importa una mierda, perdonad la expresión, que no sé si en un podcast se puede decir eso, pero le importa una mierda si ese cliente Sí, puedes decirlo. porque asume que no estará en esa compañía. Entonces, es muy importante, y aunque no es el motivo de hablar de hoy, crear equipo. Hey, tíos, tú eres el SDR, no marcas goles, pero estás en defensa. Y si no marcamos goles, perdemos el partido, todos. No tú ni yo, no es una comisión, es que la empresa crezca y que tú crezcas con ella. Nosotros hemos apostado mucho por eso el hecho de ir dando responsabilidades más que un rol de 0 a 100, no, yo te voy dando responsabilidades. Entonces, con el equipo SDRB, que a medida que va creciendo en la compañía, va teniendo más responsabilidad, esa responsabilidad va ligada a más incentivos, o va ligada a mejores condiciones, o a mayor flexibilidad, etc., te encuentras que cuando ven 24 meses, igualmente siguen. Porque dicen, bueno, vale, si yo no me voy a llevar un incentivo por cerrar esta demo, porque no la voy a cerrar, o porque no me validarán la demo si no hay un cierre a corto plazo. Pero puedo aportar valor en la empresa dando feedback, actualizando el documento de puntos buenos de la competencia, que tenemos un documento por cada empresa del sector que cuando captamos algo, pues, lo apuntamos, ¿vale? Al momento. Entonces, los incentivamos también de esa forma. Oye, pues a lo mejor no has hecho todas las demos que tocaba, pero joder, este mes, a nivel cualitativo, oye, pues llegas igualmente a incentivos, estate tranquila. Eso es una cosa que es difícil. Me parece un gran punto a trabajar en las empresas. Que el SDR, muchas veces, nosotros hicimos un estudio hace un año que está en la web de Outbounders, donde una de las quejas de los SDR es que no se sienten valorados. Es decir, correcto, son personas a las que gestiona estos leads o llama a estas empresas outbound y poco correcto más. Cuando el SDR, siempre lo decimos, es el que tiene mejor información de mercado, es el que se está encontrando las barreras, el que te puede dar feedback de lo que funciona, de lo que no funciona. Es el relaciones públicas, ¿no?, de la discoteca, es el que te trae gente. Es la punta de lanza. Y el investigador de mercado, ojo, el investigador de mercado. Entonces, aprovechar todo ese conocimiento que tiene el SDR para que mejore los procesos de la empresa, para que mejore el pitch, para que mejore el playbook, eso poca gente lo hace. Y el SDR puede ser alguien que dé un montón de información a la empresa, que le ayude primero a ser reconocido él en su trabajo. No solamente te pago y te valoro por las reuniones que cierras o las demos que cierras, sino que te comisiono, te incentivo y te desarrollo por lo que ayudas a la empresa a ser mejor. Es que correcto, pocas empresas ponen en valor a una persona que tiene tantas conversaciones cada día con potenciales clientes. Simplemente lo reducen a, bueno, pues alguien que cierra reuniones. Creo que Movertis aquí es bastante innovador en esto también. Está haciéndolo muy bien. Oye, perdóname que haga una pequeña interrupción. Como yo voy más o menos manejando los tiempos, nos quedan unos 15 minutos, ¿vale? Porque tampoco se trata de hacer un podcast de más de una hora. Normalmente lo hacemos de 45 o 50 minutos. Y en estos 15 minutos me gustaría dedicar 5 minutitos, más o menos, si queréis, a 3 temas que no quiero que se me pasen. 1, el tema de Market Research. Vale. 2, el tema del papel del Account Executive, es decir, cómo aborda esa primera reunión, esa demo que tiene que realizar. Y 3, en caso de que lo tengas, cómo estáis funcionando a nivel de Customer Care. Vale, perfecto. Pues genial. Las 3 cosas te puedo dar mucha información. Market Research. Nosotros no teníamos Market Research, hacíamos algunas bases de datos. O sea, teníamos una persona de marketing que iba preparando bases de datos. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Pues si queremos escalar esto, necesitamos volumen de bases de datos. Y como tenemos un CRM y cuando se pierde un deal de una llamada de SDR, tenemos los motivos clasificados, nos dimos cuenta que teníamos un porcentaje bastante elevado, en torno al, creo que era el 20-25% de los contactos era no puedo contactar y otro 25% era no aplica, ¿no? Es decir, al final he llamado a una empresa que sí que por base de datos me figura que es de transporte, pero al final es una asesoría que gestionaba esa empresa. Entonces, introducimos la figura del lead miner, que ha evolucionado a Market Research. Lead miner al final sería el chaval que coge y mira que esos leads estén bien antes de pasárselo a SDR. Pero hoy en día, correcto, ¿vale? Hoy en día lo que hemos hecho es, lo hemos estructurado como Market Research. ¿Por qué? Porque no solo coge una base de datos, la pule, mira quién es la persona o los roles en LinkedIn que hay, los teléfonos de contacto, pone varias alternativas por si uno falla, mira si la web está operativa, incluso a veces llama a ver si está operativo el teléfono, si tiene dudas. Es decir,
lo prepara todo para que los SDRs cuando llamen o contacten no se encuentren con un aquí no trabaja ningún Manolo, es que esta empresa se cierra hace tiempo, ostras, es que nosotros no tenemos flota, porque eso pasa en nuestro sector y si no se cualifican los leads, pasarán en otros. Entonces, si tú quieres tener, igual que el de ventas tiene que estar haciendo demos, el SDR tiene que estar hablando con gente, si quieres que esté hablando con gente, redúcele los tiempos de llamada. A ver, nosotros somos obsesivos en eso, es decir, hasta implementamos el click to call en el RP para que no tuvieran que indicar el teléfono a mano, porque pensaban, joder, 10 segundos por 90 llamadas, pues son muchos segundos. Y eso son 2 conversaciones más, que a final de mes son 40 más, que a final de mes son 3 demos más. Hostia, pues ¿con qué tontería mejoras los ratios, ¿no? Entonces, el Market Research hoy en día, que el Luis es una persona además joven, pues, vino de prácticas y hoy en día lidera él solo, está él solo, pero ya estaba diciendo que busque a alguien de esa área, se encarga también, y os he dicho antes, luego rescataremos esto, ¿no? De cómo abordamos verticales que estén poco trabajados o que vayan más allá del código CNA de una base de datos. Se encarga también de ver posibles oportunidades a nivel de prospección. ¿Vale? Os pondré un ejemplo. En un sector en concreto, que no nombraré, pero en un sector en concreto nos encontramos que hay un tipo de empresa que por código CNA nunca buscarías y que suelen tener mucha flota y encima mucho capital, porque es una empresa que por el tipo de producto que comercializa tiene mucho capital, factura mucho y encima además es súper importante cómo se transporta ese producto. Sí, pues ahí fuimos ya a buscar el código CNA de ese sector y Market Research hoy en día, junto a una de las personas de SDR que tiene un poquito más de recorrido, incluso valida qué speech o temas de conversación y puntos de dolor para ese vertical deberíamos aplicar. Entonces, Market Research dice, hey, he detectado 2 posibles oportunidades de verticales o de un subvertical dentro del vertical que podríamos prospectar. He sacado una base de datos de 20, 30, 50, 200. Solemos empezar con bases de datos pequeñas para tantear un poquito el speech. He estructurado una serie de puntos de dolor que creo que estoy acertando, pero que quiero validar con vosotros, que habláis con ellos. Os lo voy a lanzar para la semana que viene en el CRM y al viernes o el lunes siguiente nos reuniremos para ver qué tal ha ido, qué hay que mejorar. Oye, qué bueno. Eso es una buena gestión de campañas outbound. O sea, en vez de estar llamando a lo loco a todo tipo de empresas, no, oye, en el próximo mes vamos a atacar aquí. Correcto. Partimos de una hipótesis, un conjunto de datos, un messaging adaptado a ese perfil de cliente o a ese segmento, lo lanzamos y luego hacemos lo que dices tú, que es muy importante. La reflexión, ¿no? Para ver si esto realmente merece la pena seguir por esta línea o no. Joder, chapó, la verdad que... ¿Vale? De forma manera que no dedicamos grandes recursos si no funciona. Por ejemplo, hicimos una campaña para ayuntamientos. Oye, los ayuntamientos al final tienen flota. Los ayuntamientos pequeños pueden decidir sin hacer un concurso porque es un importe pequeño. ¿Qué nos dimos cuenta? Pues hablarlo con una de las SRs. Ya, pero aquí no me coge ni Dios. ¿Por qué? Porque siempre que llamas la secretaria no te lo pasa, porque ha ido a desayunar. Vale, oye, pues dentro del coste de oportunidad de dedicar tiempo a este sector, de momento lo aparcamos, sabemos que puede llegar a funcionar, pero que ahora mismo no tenemos los recursos infinitos como para centrarnos en ese sector. ¿Vale? Está muy bien. Lo dejamos aparcado, oye, le dedicamos 2 semanas, unas horas al día de esa SDR. A por otra cosa. Y a por otra cosa. Entonces, esto es muy importante. ¿Y Market Research hace llamadas? ¿Llega a hacer llamadas de precualificación o no? No, solamente hoy en día es no. dato. Hoy en día no. Y para mí tendría sentido que fuera, o sea, que aunque fuera Market Research, pero fuera alguien dentro del área de SDRs. Es decir, que Market Research, o sea, que un SDR, a lo mejor antes de llamar, alguien del equipo de SDRs quizás estuviera en esa fase previa. No nos encontramos de momento que sea relevante como para tenerlo que hacer, o dicho de otra forma. Normalmente, por ejemplo, de la empresa ves la web, ves las noticias, ves el teléfono, llamas, te sale el bienvenido a transportes, tal, vale, ok, bueno, pues está bien, no hace falta que hable. Entonces, no hacemos quizá esa parte de hablar con alguien, porque sabemos que es un trabajo, o sea, muchas veces cuando se habla de SDRs y Bond, es, no, sí, lo que tienes que hacer es hablar de esto. Ya, pero es que aquí lo jodido es conseguir hablar con la persona, ¿vale? Claro. Que es un trabajo de ser constante. Entonces, yo aconsejo para que me esté planteándose eso, primero un CRM donde todo se apunta. No, yo tengo muy buena memoria, me parece genial, pero lo apuntas igual, ¿vale? Ser muy estricto, aunque suene duro de, si no está en el CRM, no lo has hecho. Ya, pero yo hablé con él y no lo has hecho. No, yo sí no lo veo. Si en un momento dado no puedo apretar un botón y ver lo que acabas de hacer hace 10 minutos, no está hecho. Por mucho que digas, es que me lo apunta un papel y luego traspaso, pues lo siento, pero tienes que cambiar la forma de trabajar porque ahí te vas a dejar información que es relevante para la compañía. Y luego el hecho de que un Market Research lance
listas, también es importante a nivel de SDR. Yo por lo que he visto, incluso a gente que entrevistamos de líderes que trabajan en alguna empresa top, ¿no? Somos 20. ¿Y cómo hacéis? No, nos pasan base de datos y yo no voy trabajando. Nosotros lo hacemos al revés. A los SDR la base de datos la importamos nosotros en el CRM, sabiendo qué verticales tocan y les metemos la cadencia o el flujo que consideramos que es lógico. A Sí, veces, por eso tenéis market research y hacéis gestión de correcto. campañas. Es decir, me parece... no te paso 300 contactos y trabajalos este mes. No, Yo listas te voy a pasar cortas. 50 contactos esta semana y la semana que viene a lo mejor me dices, oye, mira que ha habido un motivo, vale, perfecto, te paso 40, te paso 30, pero está consensuado desde market research, ¿vale? Está muy bien. Entonces, al final, si os fijáis, tenemos una estructura donde hay alguien que tiene todo el tiempo del mundo en pensar a qué puertas podemos ir a llamar, a clasificarlas, a cualificarlas y a ponerlo lo más fácil posible para que los SDRs puedan llamar y directamente preguntar por Pablo, por Juan, por quien sea, soltar su discurso, su speech en base a puntos de dolor, en base a su rol, en base a su madurez, en base a la solución que tiene actualmente, que conoce, en base al RP con el que nos podríamos integrar ahí, cómo integras esta DTC. Y siempre hacen un planteamiento súper abierto. Oye, pues, ¿qué te parece si nos conocéis? No te digo vender, ¿no? O sea, no te queremos vender, solo te queremos mostrar lo que creemos que podríamos aportarte de valor. Y a partir de ahí ya la conversación fluirá o no fluirá. Es decir, es una reunión que a lo mejor está 10 Sí, lo que lo minutos, tenéis es como dividido en 3 escalones, una correcto. hiperespecialización en 3 escalones. Hay alguien que piensa, hay alguien que piensa a quién llamar, que estructura, hay alguien que llama y luego hay el account executive que es el que hace las Correcto. demos y la venta. Y esto, fijaros que el SDR y los comerciales, el account executive, en el momento en que una cosa se cae, ¿qué hace market research? Tiene la info de cuándo se ha caído y por qué motivo. Tengo permanencia hasta de aquí a un año. Bueno, pues vamos a enviarte a este contacto de nuevo en SDR 4 meses antes. ¿Por qué? Para que esa conversación empiece a fluir en el momento que toca. Es que no hay nada que dé más rabia que llames a alguien y diga, hostia, sí, es verdad, hace un año hablamos, joder, pues si me hubiera llamado hace un mes, me cachis, ¿no? Qué putada. Entonces, market research se nutre de esa info porque los contactos son finitos, lógicamente no están sacando, sino que a veces lo que hacen es reciclar. Oye, os paso una lista de 25 contactos que en su día se perdieron porque en ese momento no era prioritario para ellos, pero que por fecha de contrato, de tal, apuntamos en su día que para inicio de verano era buena época. O sea, que no solamente son listados nuevos, sino listados reutilizados de leads que no se pudieron gestionar de hecho, por contrato en vigor. Por eso la figura de lead miner, de Luis, hemos invertido mucho tiempo con él en que evolucione a un área como tal, porque si no nos dimos cuenta que estábamos dejando escapar muchas posibles oportunidades o conversaciones que hubieran germinado en algo más, pero que si quedan ahí en el limbo y el SDR, su objetivo es llamar, no pensar en cuál es. No pensar a quién. Correcto. ¿Vale? Entonces, a nosotros este engranaje nos está funcionando muy bien. Estamos teniendo, pues eso, 3, 4, 5 demostraciones. De hecho, hemos tenido que pedir a los SDRs, oye, a nivel comercial, dejadles margen porque les estoy metiendo 5 y 6 reuniones al día, ¿vale? Luego tenemos inbound, además, ¿vale? Que es otro mundo, pero al final o sea, el discurso de speech etc. es muy similar, simplemente que tienes a alguien predispuesto a escucharte. Pero, claro, nos está funcionando muy bien. Y para ver la diferencia, Pablo, antes de montar esta estructura tan hiperespecializada, que habéis tardado lo que hayáis tardado, pues un año y medio, lo que sea, ¿cuántas reuniones demos agendabais al mes? Para ver la diferencia. Hoy me estás diciendo que más o menos tenéis unas 20 al mes, ¿no? Sí. Mira, no te sabría decir el número de reuniones, pero sí que estamos creciendo más o menos a 2 veces y medio lo que crecíamos antes mes a mes. ¿Vale? Teniendo en cuenta que los comerciales también gestionan cosas del día a día, es decir, que no siempre ascendemos, a veces gestionan un cliente que quiere ampliar simplemente el servicio en una parte más de su flota. El número de demos, yo, mira, te diría que un comercial puede estar haciendo unas 80 al mes, más o menos, porque tenemos las de outbound. Nosotros, por ejemplo, a nivel de outbound, esto me basa un poco más en lo que yo he aprendido del sector. Creo que no hay un dato mágico, un dato objetivo que digas esto se aplica siempre, porque depende mucho del tipo de cliente al que llamas. Pero bueno, yo más o menos lo que he ido aprendiendo, que vosotros quizá me lo podéis corregir, entre 15 y 25 reuniones en función de la categoría de cliente. No es lo mismo llamar a un particular que llamar a una empresa que perderás 3 llamadas en conseguir hablar con el responsable de. Suele ser lo habitual. Nosotros, por ejemplo, tenemos marcado como objetivo 100% 23 reuniones y pues este mes creo que las 2 lo han conseguido.
¿vale? Qué Hay bueno. algunos que a veces consiguen en agosto, por ejemplo, pues entre vacaciones, la gente no está para hacer reuniones, etc. Pues No, pero es un lógicamente baja. exitazo, ¿eh? Es un Sí, exitazo, son métricas brutales, la verdad que sí. sí. Oye, lo Y siento, chicos, pero se nos va el nada, tiempo. nada, perfecto. Vale, nos han Sí que quedado me cosas, comentabas nos han quedado Customer cosas en el Success. tintero, ¿eh? Customer Success ha quedado pendiente, Y ha quedado ¿vale? pendiente también, que oye, podemos también retomar otro día. También me ha quedado pendiente un poco entender bien cómo hacéis las demos, cómo preparáis la demo, o sea, el papel del account executive, que también es fundamental, porque hemos hablado mucho de la parte de prospección, de SDR y de market research, pero nos han quedado esas Pues otras dos para Una partes de parte la 2. cadena sí, para otro día, Una correcto. parte ¿sabes? Pero 2. sin entrar al tema y para cerrar el tema de los SDRs, cuando un SDR cierra una reunión, tiene una serie de 7 o 8 campos que tiene que rellenar sí o sí obligatoriamente para que se genere un negocio automático para el comercial que permite entender al comercial sin ni siquiera hablar con el SDR qué puntos de dolor tiene, cuál es el nivel de maduración de la solución, si ya tiene un proveedor, qué es lo que ha hecho que quieran escucharnos, si quieren contratar o simplemente informarse. Entonces, luego ya el comercial con eso hace toda una serie de acciones. Claro. En una parte 2, si queréis, comentamos, encantado. Pero eso sería un poquito para cerrar todo ese ciclo de outbound, ¿no? O Sí, sea, porque eso es lo que os garantiza, a lo que rema es en dirección de no solamente lo que tú has comentado, Pablo, y también Eduardo, no solamente la cantidad, sino la calidad de los leads, de correcto. las Por eso es aperturas. importante que el equipo esté muy alineado, porque si no, si por mucho que digas esto se va a hacer, si luego no se hace, pues el engranaje no funciona como la teoría has planificado. Por eso es Claro. importante que el equipo entienda el engranaje y apueste por él, que es lo que hemos conseguido a pequeña escala y de hecho ahora estamos, aprovecho si alguien escucha, estamos buscando gente para crecer el equipo, tanto en Tarragona como en modelo híbrido o en remoto. O sea que si a alguien le ha gustado el modelo, Sí, pues sí. A Te voy a mandar mandar, currículums. te voy a mandar una chica que trabajó conmigo muchos años, que es buena. perfecto, Le voy a genial, pues decir me le voy a alegro. decir que te escriba. Vale. Eduardo, Pues ¿algún nada, cierre, alguna conclusión que que quieras? este podcast está lleno de ideas para que implementar en muchas empresas, desde el rol de los SDRs, especializarles, darles valor, que recojan feedback, cómo coordinarse con los account executives. Vamos, ha sido un máster. Tiene Sí. mucho mérito lo que hace Movertis, desde una empresa que se ha autofinanciado en una ciudad que no es hub y vendiendo una solución tecnológica en un nicho. Yo creo que hay muchos aprendizajes para mucha gente aquí. Así que enhorabuena, Pablo, y muchas gracias. Pablo, ¿algún Bien. cierre que quieras comentar Pues algo así no, de última, que se te haya quedado en el tintero? ¿Algún Como comenta consejo? Eduardo, constancia. Que a veces la gente se desanima, hostia, esto no está funcionando. Nosotros, esto no ha salido de la noche a la mañana. Eduardo nos conocía de antes, nosotros hemos estado fracasando en pequeñas etapas mucho tiempo, a ver, mucho tiempo, pues meses. Oye, ¿por qué llevamos 4 meses y no conseguimos cerrar reuniones? ¿Vale? Entonces, hay que ser constante. Es constancia, sufrir, estar dispuesto a perder dinero con una estructura que dices, joder, me está costando un ojo de la cara y no es rentable, pero si quieres crecer es clave. Decir, vale, son 12 meses de aprendizaje, pues a los 13 meses recuperaré esa inversión de 12 meses. ¿Vale? Hay mucha gente, yo por lo que veo, pues eso, hay muchas startups que tienen la necesidad de crecer muy rápido y van a derecha, van a izquierda, van a derecha, van a izquierda antes de ver siquiera si era el camino correcto. ¿No? Por eso no soy muy amigo, si os fijáis, de las startups que de golpe les meten 20 millones, porque igual que dicen que 2 mujeres no hacen que un niño nazca en 4 meses, pues meter 20 kilos no va a hacer que una empresa la propuesta de valor de golpe mejore. Sí que puede hacer que fiches a gente buena, sí que esa gente puede intentar hacer push, pero si tienes un elefante vas a empujar un puto elefante. Entonces, hasta que ese elefante no aprenda a hacer las cosas bien, vas a tener un tío que te va a costar muy caro, porque precisamente sabe que está empujando un elefante, y vas a decir, ¿por qué no salen las cosas? Bueno, venga, a quemar más pasta. Claro, al final sacas 200 demos. Claro, sí, a razón de 7 por SDR, eso no es rentable. Eso no Claro, es ni de coña rentable. Entonces, vamos, está muy bien. constancia y aplicar un método y os diría que, como hicimos nosotros en su día, también apostar por alguien que ayude a cortar ese método, profesionales, gente que ya ha pasado por eso y que conoce bien la teoría, pero sobre todo cómo aplicarla a nivel, o sea, cómo bajarla a ejecutar. La teoría es fácil, lo complejo es ejecutar esa teoría correctamente. Claro, Entonces bajarla al ahí, pues suelo. apostar por un modelo de consultoría o alguien que pueda estar codo con codo contigo, pues lo veo importante. Muy bien, pues oye, Pablo, yo por mi Fenomenal. lado también te felicito a ti y a tu equipo por haber montado esta muy buena maquinaria de ventas B2B, que la verdad es que, como ha dicho Eduardo, ¿no? Es digno de escucharlo y digno de intentar emularlo porque está funcionando y tú
has dejado plena constancia de ello. Y a vosotros, querida audiencia, pues nada, si queréis que os ayudemos a formar a vuestros equipos de SDRs o a montar una maquinaria de ventas tan eficaz como la que tiene Moverti, lo tenéis muy fácil. Me llamáis 699-458582 o me escribís david.navas@outbounders.es. Sin más me despido, nos despedimos. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, querida audiencia. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Está bien.